Tiene esto que es la cadena de televisión, abajo el IDI o el tubo convencional. Este es un aparato convencional. En la flecha de abajo, en la actualidad hoy se usan los que llaman flat, los flat panel, que es una especie de aparato diferente, totalmente distinto a esto. Y acá arriba tenemos la cadena de televisión, que es lo que lleva la imagen a los monitores. Y la digitaliza. Antiguamente eran analógicos, hoy se digitaliza. Los elementos, les voy mostrando cosas en general, agujas de punción, los ABOCAD para los niños, es mejor que una aguja de punción, introductores, catéteres, cuerdas, cajas de cirugía. Bueno, esto es más o menos una cosa. Los introductores, que son camisas que ahora les voy a mostrar, acá los tienen. Estas camisas hay de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes diámetros, de diferentes largos. Todo esto es porque estas son las camisas que se ponen por dentro del vaso, dentro de la cual van a ir los catéteres. Por ejemplo, por otro lado, ahí puse un ejemplo, los colores. Los colores son convencionales, están escritos por convención. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el rojo es de 4 French. Ahora les voy a explicar qué es un French. Después tenés el 5, que es el gris, el verde, que es el 6, el 7 es el naranja, el negro es el 8 y así. Entonces, todo esto respeta una convención. En todos lados del mundo es lo mismo. Y si alguien modifica eso, porque me ha tocado, tiene que estar expresamente escrito y indicado para no confundir. Acá tienen diferentes tipos de catéteres, ¿sí? Ustedes vean, las puntas son totalmente distintas unos de otros. Este es un catéter marcapaso, al cual siempre tenemos que tener en la sala. Tenemos en la punta, en estas imágenes, todas estas que son fierritos, como fierritos ven por ahí, se hace el contacto en el músculo cardíaco y por dentro del cual va a ir la electricidad en el caso de necesidad. Otros tipos de catéteres que yo les voy mostrando. Esto es muy común del adulto, el famoso coronario derecha y el coronario izquierda, porque esos son los catéteres que los adultos usan para entrar en las diferentes coronarias. Pero los pediátricos tomamos los catéteres del adulto para hacer nuestros procedimientos. Nosotros tenemos muy pocos catéteres convencionales propios. En general usamos los del adulto sin ningún problema. A excepción, ya sí, del intervencionismo, donde ya en el intervencionismo las cosas cambian. Acá tenemos otro, por ejemplo, esto es muy importante, aquí tienen marcas. Estas marcas representan entre marca y marca 10 milímetros, son cuando uno tiene que medir. Vos querés hacer un tratamiento y tenés que usar un determinado diámetro, entonces vos haces una inyección de contraste y tenés esta marca que es la referencia. Si uno sabe que esta marca es de 10 milímetros, uno establece una regla de 3 simple, que por otro lado los aparatos modernos lo hacen ellos, calibrás en función de estos milimetrajes y puedes establecer diámetros para establecer un tratamiento adecuado. Las guías de las famosas cuerdas de piano, hay de diferentes tipos. Yo ahí le puse una foto que me encontré en internet que me encantó, porque es absolutamente demostrativa de los diferentes tipos de guías que hay de grosor. Están las coronarias que son más rígidas, las que son blandas, las que son para navegar, bueno, de todo tipo. Y las que están abajo a la derecha es lo que nosotros llamamos catéteres pescadores o los SNAR, que son los que uno permite sacar cuerpos extraños. Es decir, por ejemplo, es muy común, ustedes, los que hagan neo o los que hagan terapia intensiva, algún catéter se les ha ido y salen corriendo, por favor, sáquenme el catéter. Y entonces vamos a la sala de hemodinamia con estos que hay de diferentes tipos. ¿Ven? Este de acá, por ejemplo, se llama Busnet, este es tipo Basket. Entonces, estos son todos tipos de catéteres que además también hay de diferentes grosores. Porque no es lo mismo sacar un catéter en un adulto que tiene un catéter 7 French. ¿Te acordás cuando empezó la percutánea en la neo? Usaban los elásticos. Los elásticos, que encima eran radiolúcicos. Con los maripolas, con los butterfly, y se escapaban, se soltaban, se escapaban. Exacto. Bueno, esto no sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. Porque, sobre todo el paciente internado mucho tiempo, donde hay movimientos, por ahí no están adecuadamente fijos, y al final empiezan degollándose. Y una vez que se cortaron la circulación,
no te la permite, no te la perdona. Casa la vena y le pega derecho. Y eso termina donde quiera. E incluso perfora, muchas veces perfora. Ahí mostraron ayer una ecografía en el hospital que pusieron una catéter umbilical a un paciente y venoso. Llegaron al corazón, siguieron, lo pusieron, y el paciente no andaba bien, fueron, hicieron el eco, había perforado el pericardio. Y el paciente estaba con un derrame pericardio. O sea que la médica le dijo, che, sacalo un poquitito y vos sabés que se graba todo. Tal cual fue, pero le llegaban a poner ese paciente un suero. Imagínense un suero derecho. Sí, sí, perfora. Pero es un poquito. Un poquito. En ese momento, bueno, pero fue así eso, como muchas veces pasa. Y una vez que vos lo tenés en el pericardio, ya está. Hoy utilizamos mucho la ecografía para colocar catéteres y todo, y eso Bueno, facilita las cosas. Pero bueno, acá tenés una complicación del día de ayer. Las medidas, ¿qué es un French? Es 1.33 milímetros. Entonces, los diferentes frenchajes hay que multiplicar en 1.3. Por ejemplo, el 4 es de 4.33, uno dice más o menos 1.3 milímetros es el 4. Ahora, si vos pones el 5 French es 1.7. Entonces, esas medidas que uno tiene, el 6 French es 2 milímetros de luz, siempre de luz. Entonces, esas medidas son importantes porque muchas veces uno establece reglas de tres simples para medir. ¿Sí? Eso es muy importante. Esto que les estoy mostrando es lo más importante, porque acá es donde uno empieza a meterse en la salsa sobre todo de la cardiología infantil. Me estoy haciendo lío yo. Te voy a preguntar en alta porque me parece que lo más también. Si son 5 French, ¿no es 5 por 1.33? Sí. Entonces, ¿cuánto da? Nada más. O sea, un 5 French o un 4 French, que es un catéter más común que se usa en la terapia intensiva, tiene 5 milímetros. Yo puse uno de 0.33. 0, perdón, me equivoqué. Está bien, 0.33. Tiene que un French. El 5 da 1.60. 0. Yo puse 1, perdón. Es un error mío. Sí, está bien, gracias. Viste, una boludez de uno. Bueno, acá tienen un ejemplo, ven. Estamos punzando. Este es un adulto al cual se le pone un catéter. ¿Ven? Estamos con el introductor, se busca la arteria. Esto se está dejando de hacer, porque esto es a ciegas. Hoy se empieza a usar la ecografía. Ah, ven, ahí punzaron, ya estás en la arteria. Una vez puesto arteria, pones la cuerda de piano. Por dentro. Una vez que está puesto por dentro, tenés que controlar que estés en el vaso. Aunque hayas hecho con eco, lo tenés que controlar igual. ¿Por qué? Porque los vasos tienen colaterales. Y alguna vez, alguno de estos catéteres o guías se va a una colateral y sufrís un espasmo, y después yo les puedo asegurar que sufrís la gota gorda para poder sacarlos. Queda atrapado. Quedan atrapados. Te lo secuestran. Sí. Ahí está. Una vez que vos te aseguraste que estás, se relaciona con la columna. Vos sabés que a la derecha de la columna normalmente va la cava inferior, y en el medio, hacia la izquierda, va la aorta. Entonces vos mirás eso por donde va la guía, y ahí estás sabiendo si es venoso o arterial, más allá del latido. Es importante esto, porque muchas veces te encontrás con patologías derechas, y que el latido de la aurícula derecha simula una arterial. Entonces, tenés latido y tenés sangre que sale. Entonces, es importante esto. Por la cuantía del cortocircuito. Exacto. Sí, claro, pero vos en este caso, que es una maniobra extremadamente técnica, saber si estás en la arteria o en vena. Y a veces nos pasa, ponemos una camisa tipo ABOCA, cuando vos ya punzaste, y haces contraste para ver dónde está. Si la sangre sube, es vena, si baja, es arteria. ¿Sí? Bueno, una vez hecho eso, ya está puesto el introductor. Ahí tiene una llave donde se flashea el introductor,
Y ese cabezal tiene un sistema digamos, neuma que es neumático, evita que la sangre se refluya y haga pérdida grave de sangre. Bueno, después, una vez que tenemos esto, tenemos que saber, esta es la forma de obtención de registros de presión. Tenés los registros aislados, qué presión arterial tiene. O tenés que comparar un ventrículo con el otro. A veces no tenés, me ha pasado, entonces eso es lo que llamamos rápidamente sucesivo. Digamos, vos tenés dos catéteres puestos, tomás uno y otro. Después tenés lo que llaman retirada, que ahora van a ver algunos ejemplos, lo que llamamos pullback, las presiones simultáneas, cuando vos tenés la posibilidad de tener aparatología, que vos tenés dos traductores de presión, o lo que decimos nosotros hacia adelante o ahead, ¿no? Para ver las diferentes formas de presión. Registro de presión. Las aurículas, es importante saber que tienen presiones básicas y medias. Un concepto, y eso es muy de los terapistas. ¿Qué presión tiene? Presión media de tanto. ¿Por qué? Porque la sangre fluye en función de gradientes de presión media. Pero la sangre tiene una pulsatilidad. A esa pulsatilidad se la llama presión fásica. Entonces, las aurículas tienen presión fásica y media. Las arterias tienen presión fásica y media. Los ventrículos no. Y ahora lo van a ver. Por ejemplo, un ventrículo tiene una protodiástole y una presión que llega a lo que se llama fin de diástole. Vos tenés la presión, un pico sistólico, cae a cero. Y ahí se establece el llenado ventricular y el máximo llenado, que es lo que se llama fin de diástole. Eso es importantísimo, porque sabiendo más o menos qué presiones de fin de diástole habituales tiene un ventrículo, sabes cómo ese ventrículo funciona. Yo me acuerdo que un profesor de manera muy chabacana decía que la fin de diástole, la presión de fin de diástole, era la capacidad de chupar de un ventrículo. O sea, esa función aspirante, vieron que la bomba es un aspirante e impelente, ¿no? Esto es un corazón. Bueno, lo mismo. Las arterias tienen presión diastólica, pero la diástole nunca llega a cero. ¿Por qué? Porque tienen válvulas. Y entonces ahí está la insuficiencia aórtica. Si uno toca el pulso de una insuficiencia aórtica, es un cañonazo. El famoso martillo de agua. ¿Por qué? Porque la presión cae así y se establece un aumento de la diferencial. Entonces, estas son cosas que uno tiene que saber ver cuando registra las presiones, y ahí tenemos un ejemplo. La que está en rojo es la curva de presión sistémica, o sea, el ventrículo izquierdo. Y la que está en azul es el ventrículo derecho. Claramente el ventrículo derecho maneja volumen, no presión. Como tal, cuando vos manejas volumen, no tenés alta presión. Y eso es importante, porque si vos empezás a ver que ese ventrículo empieza a aproximarse a la presión sistémica, algo está pasando. ¿Sí? Bueno, estas son las curvas de presión auricular. No se vuelvan locos, simplemente yo se las muestro para que vean las diferencias entre una aurícula y un ventrículo. Entonces, lo más importante, yo siempre digo, la onda A es lo que se llama patada auricular. Cuando ya la sangre está llegando al final del ventrículo, se está llegando al final, la aurícula da como un golpe más para meter otro poquito de sangre dentro del ventrículo. Eso se llama patada auricular. Y eso es muy importante, porque en muchas enfermedades cardíacas la patada desaparece. Y cuando eso desaparece, pasan cosas. ¿Sí? ¿Ven? Lo que les decía, la presión pulmonar, esta es la presión pulmonar y la otra es la presión aórtica. ¿Ven? Tienen diástole. Nunca llega a cero. ¿Por qué? Porque hay válvulas. ¿Sí? Y entonces acá tiene, por ejemplo, un ventrículo izquierdo. ¿No? La presión pico sistólico cae a cero y esta es la presión de fin de diástole. Este es el momento de la carga ventricular. O esto. Acá tenemos un pull ahead. Tenemos una aorta y un ventrículo. Entramos en la aorta tomando presión y entramos al ventrículo. O esto es al revés. Este es el pulvar, la retirada. Estamos en la aorta ascendente y miren ustedes cómo cae la presión abruptamente. Es porque ahí hay una coartación de aorta. ¿Entienden? Esto es importantísimo. Acá tenemos un gradiente pico a pico. El gradiente es la caída de la presión entre un sector y otro. ¿Sí?
O la hipertensión pulmonar. Nosotros tenemos un paciente con hipertensión pulmonar. Si nosotros miramos acá, ¿cuánto tiene esto? Figura 30 y pico. 30 y pico. Entonces podemos tener ligera hipertensión pulmonar en un paciente pediátrico, chico de los chicos, lactante. Entonces vos tenés una presión sistólica de 60, tenés 30 y pico de sistólica ventricular derecha, estás hablando del 50% de la sistémica. O el pulmón entre ambas aurículas. Miren ustedes lo que yo hablaba, la presión fásica y la presión media. La media es esta rayita, y esta es la presión fásica. Acá se describen las diferentes ondas. Y ahora ustedes observen estas ondas, y miren estas. Estas son distintas. Eso es importantísimo, porque la aurícula derecha trabaja con un órgano de volumen, como es el ventrículo derecho, mientras que la aurícula izquierda trabaja con un organismo de presión, como es el ventrículo izquierdo. Entonces, las mismas ondas son diferentes. Y eso es, muchas veces uno puede decir, tengo la misma presión media, pero con diferentes ondas fásicas. O al revés, tengo la misma presión media con las mismas ondas fásicas. Entonces, esas son enfermedades cardíacas distintas. Bueno, o entre un BI y un BD. ¿Ven? La presión es prácticamente lo mismo. Les diría que el ventrículo derecho, que es este de acá, si uno lo compara, es más alto que el izquierdo. Eso se llama presión suprasistémica. Cuando es suprasistémica, lo que tenemos que entrar a pensar es que hay algo que obstruye. ¿Sí? Bueno, esto no me voy a detener acá porque vuelvo loco. Simplemente sepan que el corazón tiene, cada área del corazón tiene diferentes características. ¿Sí? No se llaman porque sí. Y es muy importante saber que cuando uno habla de angiografía normal, tenemos que saber, esto sí se lo voy a decir porque se lo voy a mostrar. La aurícula derecha tiene lo que se llama orejuela derecha, que es triangular y de base ancha. La aurícula izquierda tiene una orejuela, lo que se llama el dedo de guante. Ahora la van a ver. El ventrículo derecho se caracteriza por trabeculaciones gruesas y el ventrículo izquierdo por trabeculaciones finas. Entonces ahora miren esto. Acá tienen esto ahí. Esta es la aurícula derecha, ¿la ven? Triangular y de base ancha. Esto es importantísimo, porque a veces, en algunas enfermedades cardíacas, podés encontrarte con dos aurículas derechas. Los destros y los auriculares. O acá, miren esto. Acá la tienen. Esta es la orejuela izquierda. ¿Ven que es totalmente distinta? ¿Eh? Ahí está, en dedo de guante. Ahora tienen un ventrículo derecho. Miren lo grueso de esas trabeculaciones. Yo esta foto la puse a propósito porque era la de un falot, pero sumamente gráfica. Un falot operado que tiene unas trabeculaciones gigantes. Le digo, ¿cómo lo grafico? Es la mejor manera. Pero el ventrículo derecho es eso. Y miren el ventrículo izquierdo, qué diferencia. Es totalmente finito. El ventrículo izquierdo es una belleza. Si ustedes se encontraran con un ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, o no es ventrículo izquierdo, o ese ventrículo está enfermo. Para concluir un poco sobre cosas de diagnóstico, de generalidades. Acá está la gran diferencia entre lo que es la cardiología infantil y la del adulto. Cuando nosotros hacemos un análisis de nuestras enfermedades, tenemos que hablar lo que se llama análisis segmentario secuencial. Este análisis segmentario secuencial está constituido por lo que es el situs, cómo llegan los retornos venosos, tanto pulmonar como sistémico, cómo es la relación entre las aurículas, las conexiones entre las aurículas y los ventrículos, la relación entre los ventrículos, la conexión entre las ventrículas y las arterias, y la relación entre las arterias. Esto que a ustedes les parece trabalengua, acá está la salsa de la cardiología infantil. Si ustedes quieren estudiar un paciente, no pueden no hacer esto. ¿Sí? Entonces, es muy común que digan todo el mundo, che, háblame de situs. Sí, situs inversus, síndrome de Cartagena. Eso es lo que conocen todos. Pero vos sabés que me causó mucha gracia. Una compañera del hospital dio una excelentísima clase en un congreso, una charla, perdón, en la época de la pandemia, online. Y entonces alguien le dice,
Y sí, porque el situs, ¿qué es el situs? Bueno, no sabía definir situs. A la mañana siguiente, cuando llego al hospital, me agarro de la oreja y le digo, anda al libro tal, lugar tal, ahí está la definición. ¿Por qué? Porque el situs se define como la distribución de los órganos tóraco-abdominales en el contexto de una estructura asimétrica. Ah, qué complicado. Entonces ahora les voy a decir algo. Cuando se bañen en sus casas, esto que voy a decir es así, ¿eh? Mírense sus cuerpos. Mírense quién tiene el más alto y quién tiene el más bajo. Por supuesto, a la mujer lo primero que resalta son las glándulas mamarias. Van a ver que una es más baja que la otra. Los hombres, los testículos. Miren, va a ver que hay uno que es más bajo que el otro. Sigan mirándose. Si a eso lo ponen desde afuera, mírense la cara y los ojos. Van a ver que uno es más chico que el otro. Hay asimetrías. Esas asimetrías que están por fuera, nuestras narices, yo no conozco muchas narices perfectas. Siempre hay alguna ligera. Las no, pero son las peores. He visto cada fuñeque. Sí, bueno, pero sigamos. Bueno, entonces, esto que pasa por afuera pasa por dentro. ¿Dónde está el hígado a la derecha? ¿Qué está a la izquierda, el vaso? ¿Cómo es el pulmón derecho? Trilobulado. Y el pulmón izquierdo, bilobulado. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón. Una cosa que se confunde con bastante frecuencia en pediatría, el situs inverso con dendrocardia. Claro, bueno. Ahí empezamos a hablar de otra cosa. Vos tenés que ver si la dextrocardia es por dextroposición o por dextroversión. La dextroposición la da una patología respiratoria. Por ejemplo, una atelectasia. Le tiró el corazón a la derecha. La dextroversión, no, es donde está la punta del corazón en relación al hígado. Por ahí lo tenés al revés. O por ahí lo tenés en el medio. ¿Sí? Y el hígado puede no estar a la derecha, puede estar a la izquierda. Eso es por un situs inversus. ¿Qué pasa si está en el medio? Eso es lo que se llama indeterminado. Entonces, a partir de ahí arrancamos con todo. Miren, hace unos 5 o 6 años, menos 3 años, llevo un sanatorio donde trabajo, me estaba haciendo cargo de la congénita del adulto. Entonces, llego para hablar con el jefe, que es gran amigo mío, me dice, Jesús, no entiendo esto, ¿qué? Las coronarias. Entonces empezamos a estudiar, por supuesto, me cambié y empezó el procedimiento. Era un famoso levoisomerismo, o sea, 2 aurículas izquierdas, sin cardiopatía, de los cuales están descritos. Muchas veces cuando ustedes tienen un volvulado, de estos 3, 4 meses de edad, y los cirujanos, perdón, los radiólogos los destapan, muchos de esos son levoisomerismos, porque traen malrotaciones intestinales. Entonces, estas cosas están escritas, lo que pasa es que, claro, no se conocen. Bueno, yo no me voy a poner a hablar de cada cosa, los voy a volver locos, pero sepan que acá nace, pues yo dijera, una transposición completa de los grandes vasos. Los arterias salen invertidas. Entonces, ¿cómo uno lo definiría en función de esto? La discordancia entre el ventrículo y la arteria. La concordancia es del ventrículo izquierdo sale la aorta y el ventrículo derecho la arteria pulmonar. Ahora, si salen al revés, ya no es concordante, es discordante. Es un poco como para que entiendan que esto es la salsa de la especialidad. Y los informes que se hacen de nuestra especialidad tienen que respetar el análisis secundario secuencial. Entonces acá tenemos, qué sé yo, ¿ven? Donde tenemos la cava superior, que llega a una aurícula que tiene una base triangular. ¿Sí? Este es el bronquio. El bronquio derecho, una de las características tiene, que es, tiene un bronquio precoz, extra y ya. A diferencia del bronquio izquierdo, que es totalmente intrilineal la bifurcación. Y eso es muy importante, porque las enfermedades, cuando uno va a analizar una enfermedad compleja, tenés que ir a fijarte todas estas cosas. Lo mismo pasa con la suprahepática. El hígado, digamos, el hígado derecho es más grande que el izquierdo. Lo mismo es con las venas suprahepáticas. Respetan eso. Esta es la aurícula izquierda. Posterior y media, que nunca llega al diafragma, decía Galley. Y es verdad, el día que una aurícula izquierda llega al diafragma, tiene una pelota de fútbol. Porque está enfermo. Y acá algunas cosas sencillas de las enfermedades. Yo las pongo de alto riesgo. Se define el riesgo en las enfermedades cardíacas, aquellas que necesitan algún tipo de tratamiento en los primeros meses de la vida. Pero, no sé por qué me ha hecho eso. Algo de por ahí. Bueno, las sencillas son las acianóticas, ductus e incortación,
las cianosis de una cruz y de dos cruces. Son las que tienen una cruz, son las cianosis como la atresia tricuspidia, anomalía, retorno venoso, que suelen tener a su vez hiperflujo pulmonar. Mientras que las cianosis graves, la transposición, la atresia pulmonar y el hiperfalón, son las más características. Esto es simplemente para que tengan una noción. El ductus arterioso hay que diferenciarlo entre el paciente de término y el prematuro. Son cosas diferentes, son trastornos distintos y, como tal, tratamientos distintos. Yo creo que hay una tendencia hoy a tratar cada vez menos al prematuro, a tocarlo cada vez menos, por supuesto, dentro de una lógica. Pero cuando uno habla de ductus de prematuro, siempre dicen la controversia, yo he participado en controversias entre el tratamiento quirúrgico y el hemodinámico. Y la realidad es que la controversia es tratamiento medicamentoso versus tratamiento quirúrgico / hemodinámico. Bueno, definir cuándo un prematuro hay que tratar ese ductus no es tan fácil. Acá tienen el ductus. Esto es un catéter arterial. Este cañito, y esto que ven en el medio es la arteria pulmonar. Lo que lo une entre la arteria pulmonar y la aorta descendente es esto que es el ductus. Acá lo ven. ¿Sí? Comunicaciones interventriculares, el famoso, se llama ruedo de carro porque está en todos lados. Acá tienen, miren ustedes, ahí tienen una CIB. Acá puse la foto de otra que me gustó, porque son diferentes tipos de CIB. Estos son importantes, hay diferentes tipos, depende, ustedes piensen al septum interventricular como una gran pared. Y si ustedes pueden tener acá una ventana, acá una puerta, qué sé yo, acá un mueble, entonces depende de dónde esté la CIB, es la relación con las válvulas, ya sea ventricular arteriales como las auriculoventriculares. Y en función de eso, en el medio, las de conducción. La coartación de aorta es muy importante. Perdón. Acá tenemos dos tipos de coartación. Acá voy a mostrar solo una foto. Esta es la neonatal pura, porque tiene todo esto que es dato transverso, hipoplásico. Esta porción entre la subclave izquierda y lo que acá tendría que estar el ductus, se llama istmo. Y miren ustedes el tamaño que esto tiene, y a su vez una estrechez severísima. Esto es neonatal pura. El famoso síndrome de coartación del neonato. Y acá tiene la transposición. Miren qué lindo ventrículo ese, es precioso. A diferencia del otro. ¿Ven que es rugoso? Bueno, de ese rugoso sale la aorta. Y el otro que es precioso, finito, sale la arteria pulmonar. Acá la nuestra. Esta es la arteria pulmonar que sale de este ventrículo de paredes lisas. Y este es un ventrículo derecho de paredes gruesas, del cual sale la aorta. Por supuesto, como pasa siempre, hay un ductus que entorpece las cosas, entonces ese ductus hace que se vea parte de la aorta descendente. La anomalía del retorno venoso, hay de diferentes tipos y sintomatología. Acá es hermoso, porque esta es una infradiafragmática. Van a ver si pudiera parar esto. Acá. Las arterias pulmonares, hay un ducto, se ve la aorta descendente, muy precozmente, o sea que si se ve tan precozmente es porque es un TEA de derecha izquierda, o sea, alta presión pulmonar. Si tiene alta presión pulmonar, una anomalía de retorno venoso, tiene que haber alguna obstrucción a lo largo del colector venoso. Entonces venimos, y miren ustedes esto, estas son las venas pulmonares que vienen acá abajo. ¿Saben? Esto que se ve acá. Y lo vamos viendo. Miren sangre acá abajo. Ese es un colector infradiafragmático. Estos son pacientes graves. Son chicos que se están prácticamente muriendo. Esa es una forma obstructiva, ¿verdad? Esta es una forma obstructiva. Sí, las infradiafragmáticas suelen ser obstructivas porque van a hígado.
cruzan el diafragma, que ya de por sí, primero, son colectores largos. Tienen que buscar todas las venas y buscar el colector que cruza el diafragma y va al hígado. Entonces te encontrás la longitud del colector, cruzar el diafragma y a su vez el hígado, que le hace como un órgano de resistencia. Estos son pacientes muy graves, entonces hay que operar la defensa. El falón, miren esto. Falón, como decía Van Praag, en realidad es la monología de Falón, porque todo el despelote lo damos en la CIB. Entonces vos tenés una CB que hace lo que sea, desalinea el septum interventricular. Al desalinearlo, la CB, al desalinearlo, te lleva a la estenosis pulmonar, la desproposición aórtica y hace que el ventrículo derecho se haga hipertrófico. Y tiene esta forma de sueco o cuerpo de pato. Esto es muy común de ver. ¿No? La hipoplasia ventricular izquierda, miren esto. Yo se lo puse, esto cuando vi esto me encantó. Miren lo que es del tamaño de un catéter esto, eso es la aorta ascendente. Miren el tamaño que tiene. Nada. Solo el tamaño para el flujo coronario. Esto es una atresia aórtica. Bueno, estas de acá no, porque son otras patologías que no vale la pena. Una simple broma para terminar la primera parte. La vi hoy. Hoy estaba terminando, me pasó tanta gracia y digo, bueno, voy a buscar algo gracioso. ¿Por qué de Goldberg? Porque una buena historia comienza con un que todo Charles Bukowski era un famoso poeta maligno, nacido en el Bronx, borracho, empedernido. Bueno, sí. Sí. Me causó gracia, digo, bueno, vamos a divertirnos un poco. Bueno, esta es la primera parte de la charla, que por lo menos para que tengan una visión de lo que es diagnóstico. Antes de pasar a lo que a mi juicio es lo más entretenido, simplemente decirles que hoy la cardiología diagnóstica pasa por las metodologías no invasivas, que nuestro país está mal en salud. No me voy a poner a hablar de política, pero es verdad, estamos mal. Cada inútil hemos tenido. Pero además, quieren hacer las cosas bien. Miren, hace muchos años, ¿se acuerdan de Mon, el profesor de radiología? A mí no, pero yo quería estudiar con él. Bueno, pero para. La vergüenza pasar privado para el profesor de la facultad. Bien, el profesor de la facultad me dijo algo que no me lo olvidé más. Quieren, cuando un político se pone a hablar de recursos humanos, es porque no quiere poner guita. Y la alta complejidad es cara. Es cara. No puede ser que los tomógrafos que tenemos a nivel público, salvo LARC o alguno más, no tengan un tomógrafo como la gente. ¿Sí? ¿Cuántas filas necesita un tomógrafo para empezar a ser útil para ver enfermedades cardíacas? De 64 para arriba. El Graham tiene 4 veces más grande la cantidad de filas. Lo mismo pasa con el resonador, tiene que tener por lo menos 3 Tesla. Y esto no puede ser que los centros donde se hace cirugía cardíaca no tengan esta aparatología. Nosotros empezamos ahora las. ¿Empezaron? Vamos a empezar los trasplantes de cardíaco. ¿Otra vez? Sí. Ponele. Sí. Yo ponele. Hace más de 20 años. Hoy se me metieron 2 perros a la tierra. Sí. 2 perros también. Como un dato folclórico. Dos de color folclórico. Entonces, ¿vos crees? Bueno, yo quiero que sepas que hace 15 años me llama Mirta García, que siempre es una vez. La tía Mirta. La tía Mirta me dice, Jesús, dice, tenés que venir porque va a haber un concurso y piden a alguien de afuera. Y yo me acordé de vos, ¿querés venir? ¿Cómo no voy a ir? Sí, voy a ir, claro, voy al Niño de la Plata, tomamos unos mates, todavía estaba Carlito Antelo. Y se hacían varios concursos ahí de cirugía cardiovascular, y uno de ellos era la unidad de trasplante. Y yo, pero no se hizo nunca más. Ahora me siento. Empezaron otra vez. Se supone que a partir de ahora. Bueno, pero retomando un poco lo que vos estabas diciendo, Sí. apoyamos, es que
Hace 30 años, todos los pacientes que se iban a operar en cirugía cardiovascular se les hacía un cateterismo. Claro. Y hoy la gran mayoría, salvo las cardiopatías complejas, se operan con la ecografía, nada más. Ecografías y tomografía, Sí, o sea, resonancia, sí, resonancia. resonancia. Exacto. Hoy, por ejemplo, estamos estudiando una coartación de aorta operada. Pacientes de 13 y 14 años. Y empezamos a ver que el eco dice una cosa y, sin embargo, está el normotenso. Y el eco te dice que tiene un gradiente de 45, 50. Por el gradiente tendrías que tratarlo, pero el pecho está normotenso. Ahora que soltar. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora hay que empezar con todos los estudios, porque llevarlo a la sala de hemodinamia para poner un stent es lo más fácil, ¿no? Ahora lo vamos a corregir, lo voy a mejorar a ese paciente. Bueno, estas son las cosas que uno necesita del estudio de la alta complejidad. Y son todos hoy tomografía y resonancia. Y estoy sorprendido que estas cosas no se entiendan. No, No hay interlocutores. no, no hay. No vale la pena ni ponerme a hablar de las cantidades inútiles que manejan la salud. Pero bueno, si hay algo que permite la cardiología y la respiración cardiovascular, que la conozco bien, es el razonamiento. Esto es racional. El 99% es racional, saber que la sangre si va por acá, va para allá, que le escapa por la zona que tiene menos presión, que funciona por gradiente, te permite razonar, ¿no? Sí, claro. Yo no quise meterme con la fisiología porque tenía miedo de embarullar. Tenía miedo de embarullar. Que en realidad es lo más lindo, a mi juicio. Pero lo puedo embarullar. Bueno, ¿avanzo? Bueno. Una suave lista de procedimientos que les quiero mostrar, no todos, pero algunas cuantas cosas les voy a mostrar, por lo menos para que se vayan con una visión de lo que es hoy la cardiología infantil desde el punto de vista terapéutico. Y acá, definitivamente, los cirujanos no nos quieren. El 80% hoy de los procedimientos son todos terapéuticos. Los diagnósticos son para dudas diagnósticas de todos los estudios, de todos. Cuando llegamos a un final de que hay duda diagnóstica, hay que hacer el cateterismo. Segundo, para los postquirúrgicos, que no saben qué está pasando. Y a su vez, para el registro de presiones. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar en un paciente que no sabe qué le está pasando, che, si es idiopático, no lo ven que está, vamos a tomar la presión y a su vez hacer prueba diagnóstica. Entonces, esas son las prácticamente 3 condiciones para las cuales uno hoy hace un diagnóstico. El resto son todos terapéuticos. Entonces, como le decía, la medición de presiones, los postquirúrgicos y las dudas diagnósticas. Ahora, entonces pasamos al terapéutico. Este es el primer procedimiento que aprendemos los hemodinamistas porque nuestro jefe no se quiere levantar más a la madrugada, que son las septotomías. ¿Sí? Tenés de diferentes tipos, yo acá les voy a mostrar algunas cosas interesantes. Las septostomías están indicadas o para mejorar la mezcla. Cuando vos tenés un paciente muy cianótico en una transposición, la transposición como, digamos, son 2 circulaciones en paralelo. Exacto. Entonces, si vos no tenés algo que eras una, el paciente no tiene posibilidad de vida. Y lo que los une es un aumento en zonas de baja presión. Por eso se hacen las aurículas. Entonces, ya establecer lo que es tratar de llevar la circulación normales en serie, no en paralelo. Bueno, no sé si soy claro con esto. ¿Sí? Algunas cardiopatías complejas, para que el paciente pueda vivir antes que se corrijan, requieren de agujeros, Claro. ¿sí? De comunicación. Tiene que pasar la sangre y se tiene que mezclar. El vaciamiento, los trastornos son los vaciamientos auriculares. Por ejemplo, ustedes tienen una atresia de una válvula que es totalmente cerrada. Si la sangre no puede escapar a la otra aurícula, no tiene chance de vivir. Y lo mismo para por ejemplo, los hipertensos primarios. Había un médico que me tocó a mí, 70 años tenía, y había sido traumatólogo y médico de la selección argentina.
vamos a hacer una septostomía. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tenía más chance, porque cae el volumen minuto de tal manera, entonces, por lo menos, por algún lado tiene que ir la sangre, para que por lo menos puedan vivir. Al médico que le hace el Sí, sí. Bueno, este es el... Este es el yo les invito alguna vez si la ven, cuando pasa el balón hace clac, y a veces se escucha, y a veces se siente un grueso y se escucha. Yo este siempre lo muestro por dos motivos. Primero porque es la primera septostomía, el primer balón de septostomía que usé, pero miren ustedes cómo se deforma cuando llega a la cava inferior. ¿Eh? Ustedes ponen el balón, en este caso se ve mejor. ¿Entiendes lo que hace, no? Pasa por el orificio y cuando lo inflan, cuando vuelve, lo agranda. Hay que dejar. Lo agranda. Rompo el septum interauricular, lo rompo. Decimos así. Es un golpe seco. No es suavecito. Pues si lo haces suavecito, no tenés chance. Entonces, venís así, después de empezar, y vas a insuflar el balón. Este balón de la derecha tiene dos virtudes. Acá tiene una guía, lo sostiene que está en la vena pulmonar. Entonces vos pones el balón y lo insuflás en la aurícula izquierda. Una vez que lo tenés totalmente insuflado, lo vas trayendo y al apoyarte en el septum, haces este movimiento. Y es ese movimiento. Y se escucha clac, cómo se quiebra, cómo se fractura el septum interauricular. Y lo tenés que pasar 3 o 4 veces para que ese desgarro sea útil. Por supuesto, es todo el tiempo, porque después el septum se vuelve a realizar. Con lo cual, esto permite que el paciente mejore para llegar a la cirugía. ¿Sigo? Sí. Otra de las maneras, que ya gracias a Dios se dejó de usar, este es el último par que yo hice, la cuchilla de par. ¿Vieron lo que es esto? Una vaina de acero, una vaina de acero, que va de acá, de 6 centímetros. Por dentro del cual va esta cuchilla. Y teníamos una manera, desde afuera, de poderla hacer, formal. Y esta es la porción inferior que corta. Y eso corta. Entonces, acá no se puede hacer esto porque rompe todo. ¿No? Entonces, lo que se hace es de esta manera. ¿Ven? Ahí está. Suavecito. Y una vez que uno desgarra, hace cortes radiados del septum interauricular, pones el balón y tiras. O, como en este caso, ya era un paciente más grande, puse un balón de ganglioplastia, de los grandes, este era un balón 15. Entonces lo hice plasma. Y ustedes siempre usan las dos cosas. Sí. Primero la cuchilla y después el balón. Igualmente ya las cuchillas prácticamente se dejaron de usar por la cantidad de complicaciones. Tenía que tener mucha habilidad manual, muchas. La cuchilla llevaba mucho tiempo aprenderla. Y en ese camino era un problema. Yo la llegué a usar 2 o 3 veces y me alegro no haberla usado, porque es un estrés muy grande. ¿Sí? No sabes si no termina. Bueno, esto es importante porque hoy todavía esto se sigue haciendo. Ahora hay dispositivos que permiten dejar puesta una fenestra de diferentes diámetros para estas enfermedades. Dentro de la valvuloplastia. Igual hay poner un dispositivo que usas para ocluir, lo dejas uno que está para abrir. Para abrir. Claro, dispositivo fenestral. Sí. En enero del año pasado hicimos en Resistencia la primera sería fenestral en Argentina, porque hoy fue todo un tema hacer entrar la prótesis, porque el problema es el ANMAT, que tiene regulaciones. Y logramos entrar una prótesis fenestrada. Y después, eso para que la empresa son por uso compasivo. Así que vos tenés que tener al paciente absolutamente estudiado y hay una empresa que tiene un staff médico, que esto es en Alemania, vos tenés que mandar todos los estudios a Alemania y ellos te dicen si es para uso fenestrado o no. Tiene una señal con 4 unidades de curva. Tenía una señal con alta resistencia.
Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos le achicamos la CIA, porque el infraflujo le hacía mal, pero lo dejamos unos peores. Con medicación, por supuesto, ¿no? Eso. Bueno, la mitad de la tricúpide, yo tengo un par de tricúpides, pero realmente la enfermedad de la tricúpide raramente requiere valvuloplastia. Y la mitral, todas las valvuloplastias mitrales que vi en la etapa neonatal, se murieron todos. ¿Por qué? Porque están asociados a trastornos del sistema de sostén de la tricúpide, cuerdas, músculos papilares, a veces tienen membranas. Entonces, son todas enfermedades congénitas asociadas a otras cosas. Entonces, la mitral no se toca en la pediatría en edades tempranas. Queda para el patrimonio del adolescente y del adulto, que son los reumáticos. Ahí sí. Pero eso ya, en general, yo no hice nunca. Y me niego a hacerlo. Me han invitado y me han ofrecido hacerlo y no quiero. Me parece que para eso están los cardiólogos de adultos que sí lo hacen y lo hacen mejor. La valvuloplastia pulmonar es en todas las edades y es de elección. Yo simplemente, hay dos maneras, digamos, el paciente de mayor edad y la de recién nacido. La estenosis pulmonar crítica es grave, muy grave, y es un paciente que hay que ponerle prostaglandina para que viva, porque no tiene flujo pulmonar. Entonces, por algún lado le tiene que llegar la sangre. Y acá tienen un ejemplo. Esto es el anillo pulmonar, este es el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, con este gorro frigio. En ese gorro frigio hubo un ductus. Nosotros tomamos el diámetro del anillo, el momento que le pasamos el balón, ven la escotadura que hace, abre, y después el control final. Esto es una valvuloplastia habitual. Esta es una paciente que tuvimos, se había ido de la casa porque los padres no querían tratarla, y ella se quería tratar porque era un pitufito. Estaba súper. Y además, ya llegó un momento que la cianosis empezó a afectar su vida diaria. Entonces pidió que la tratemos. Miren ustedes, cuando hicimos la primera inyección, si ustedes alcanzan a darse cuenta, lo asincrónica de esa contracción. Van a ver, es terrible. Miren, ¿ven? Y además, al angostarse, se angosta de una manera trágica. ¿Ven? Todo esto. Eso es propio de estos ventrículos, como una vejiga de lucha, digamos, ¿no? Se ponen gruesos, hipertróficos, se ponen una rienda. Y en eso les va la vida. Acá pudimos abrirla con este balón. Y acá la rienda la sigue haciendo. Lo único bueno que tiene es que amplía la sangre que pasa por la válvula. Y después requiere de meses y meses para que el ventrículo relaje. Que por supuesto van todos con medicación tipo beta-bloqueante. Se van con beta-bloqueantes. Porque el ventrículo hay que relajarlo. Una vez que abriste la válvula, hay que relajar el ventrículo. La paciente anduvo bien, pero llevó mucho tiempo que la saturación se normalizara. Eso significa que el ventrículo era muy rígido. La atresia pulmonar, atresia significa desconexión, cuando hay alguna válvula que está cerrada. Entonces, la situación más crítica de la estenosis pulmonar es cuando la válvula está totalmente cerrada. Y hay algunas condiciones a las cuales uno las puede perforar. Y acá tienen el caso, acá ven la guía esta, que acá hay en el medio. Ese es un aparato que viene con toda una máquina con un impulso de radiofrecuencia medido en joules. Entonces, uno apoya la guía y perfora. Y una vez que perfora, pones el balón y dan la La válvula aórtica. La válvula aórtica no es como la pulmonar. Entonces, es de elección en el recién nacido y en el lactante pequeño. En el adolescente y adulto empiezan las discusiones con los hijos. Y a veces hay pacientes y pacientes. ¿Qué pasa con la válvula aórtica? Uno cuando pone el balón nunca sabe cuánto desgarra. Entonces la insuficiencia aórtica es la complicación temida y a veces es mejor entonces operarlos y hay que ver muy bien cómo es la válvula aórtica. Hay que mirarla muy detenidamente. Entonces
Acá tenemos esto, que es un paciente muy pequeño, que tenía asociado una coartación de aorta. Le pusimos el balón, este es un balón neonatal, que va con guías coronarias. Y miren ustedes, si ustedes miran acá, cómo el ventrículo izquierdo se pacificó. Desde la aorta ascendente, le llega sangre. O sea, quedó con insuficiencia. La diferencia que si uno ve, en el segundo latido, la sangre desaparece. Entonces significa que no es severa. Esto es de las mejores condiciones, pero el paciente se estaba muriendo. Entonces, o le haces algo o se muere. Y además estos se mueren de manera, a nosotros nos pasó, te llegan prácticamente muertos, porque no tienen flujo sanguíneo. O a veces asociamos, estos son pacientes más grandes, le usamos el uso del marcapaso. El marcapaso en alta frecuencia hace que caiga el débito sanguíneo. Si ustedes miren acá la presión aórtica, estamos tomando la presión aórtica, le ponemos el marcapaso, miren la corrida y miren cómo cae la presión. Cuando eso sucede, ahí hacemos la insuflación. Tiene que caer la presión aórtica por lo menos el 50% del valor basal. Lo dejas sin diástole para cargar. Exacto. Sí, prácticamente lo dejas sin débito sanguíneo. Sí, lo tomás en alta frecuencia. Entonces, tenés unos segundos para abrir la válvula. Ese es el momento en el cual solo hay un líder, hay un técnico que maneja el marcapaso y un líder que es el que le dice encender o apagar. Y el que insufla, que no siempre es el operador, sino muchas veces es el que ayuda, el operador sostiene el balón, porque muchas veces el balón bascula, hace esto. Por eso el marcapaso, para que no haga esto, porque al hacer esto rompe todo. Entonces, mientras uno sostiene, el que ayuda, vos le decís, insufla, mientras insufla. Desinsufla. Cuando termina de desinsuflar, gritás, apaga el marcapaso. Tiene que haber un líder en esto, ¿no? Por eso yo puede ser el colaborador, el que sea, pero hay uno que es el que da las indicaciones. Bueno, angioplastia no voy a hablar de ramo como puede estar esta mañana, pero sí de coartación de aorta. A veces usamos con angioplastia, a veces usamos los estén forrados, que permite que cuando uno dilata zonas muy estrechas, ahora les voy a mostrar un caso. Si uno no pone estén forrado, no da estabilidad a la pared. Y muchas veces genera aneurismas por disección. Miren este caso de 13 años. Prácticamente no pasa sangre en la aorta descendente. El catéter está en la aorta ascendente, y en este caso, para que se vea la aorta descendente acá, tuvimos que bajar el catéter y que haya agujeros por arriba y por abajo. Porque ustedes ven que en este no se ve la sangre abajo, en el frente, y en cambio sí en el perfil. Tuvimos que hacer eso, bajar un poco el catéter y que haya agujeros que nos permitan ver el área de coartación. Y acá tienen el envuelto. ¿No? Quedó lindo. Miren, esto fue muy gracioso, Bahía Blanca. Me llama el jefe de Ranger, que somos muy amigos, y me dice, che, Jesús, tengo una paciente de 50 años y la tomografía muestra exactamente esto. ¿Y eso? Miren ustedes, Está rompido. 50 años. Y vive gracias a la circulación colateral. Miren lo que es esto. Son unos caños bárbaros. Esto si se opera, se mueren desangrados. Porque no tenés cómo parar la hemorragia de la colateral. ¿Sí? Ojo que esto, los cirujanos mismos te dicen no poner el sí. Porque tenía un síntoma, ¿cómo llegamos ahí a hacer No, ella tenía la coartación y se controlaba alguna vez cada tanto y nadie le dio pelota. Viste que hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia en la gente, mal asesoramiento médico. Las dos cosas. Se pierde el seguimiento. Sí. Pero... Por eso esto que está haciendo Juan con ustedes es importantísimo. Ustedes no saben la cantidad de cosas groseras que uno ve de la vida diaria del personal clínico. Mamá tiene un soplito, no, ya se le va a ir. Y es otra puesta. Esto lo vemos todos los días, ¿eh? Miren que no es para. Bueno, cuando Pedro Weisburg vino a Argentina,
Me acuerdo que yo estaba haciendo pediatría todavía. Y él trajo a la Argentina el ecografía fetal. Él fue el primero, el pionero en la Argentina. Y los obstetras, En Montpellier, ¿no? sí, venía los obstetras, no, dice que vamos a estar mirando eso es para ustedes. No, es para ustedes. Y hoy los obstetras hacen ecofetal. Bueno, ¿qué hicimos acá? Bueno, esto fue una planificación muy grande. Miren ustedes, ahí perforamos con una guía y fuimos por todo el día con este caso, porque acá hicimos una planificación extensísima y ahí quedó, le pusimos 2 stents. En algún momento nos pareció que había un desgarro. El segundo stent fue muy discutido, pero la verdad es que después de 4 años de procedimiento, mira, a mí me pareció que era un desgarro. Si era o no lo era, si quieren que lo haga, no lo sé, ni tampoco me importa. Pero si se lo puse, no, bueno, miren qué lindo que dan las tomografías, miren, precioso. Acá. Este fue el esquema. Este me llevó un día entero. Se fueron, recuerdo que estaba mi esposa con mis hijos en casa. Ay, vamos a la de mi mamá. ¿Querés venir? No. Y me quedé haciendo estos dibujos. Agarré el trabajo de Mark Figuli, que es un belga, que tenía un diseño de cosas parecidas. Y me senté a estudiar cómo hacer este caso. Yo tengo un dibujo que me llevó entero un día de análisis para poder llevar adelante este caso. ¿Qué fue lo más lindo? La señora era enjuta, flaquita. A los 6 meses, dijo, por favor, devuélvanme la enfermedad porque estoy gorda. Sí. Y todos estos pacientes en el adulto, ahora les voy a mostrar una imagen, y simplemente contextualiza qué pasa con la presión. Normalmente los pacientes que se tratan de coartación quedan con hipertensión. Y esta señora sorpresivamente quedó sin hipertensión. Al azar. No, porque no hicimos nada distinto. O sea, que no es que nosotros fuimos mejores que el resto. Es azar, nada más. Y el porcentaje se recuarta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero como ahora tienes un stent puesto, No, pues es más difícil. Sí pasa con los stents que con el paso de los años hay fracturas. Para lo cual, uno cuando tiene un stent puesto hay que controlar. Sí. Hay un trabajo hecho en el Gutiérrez donde evaluaron la rigidez arterial y vieron que los cardiópatas con coartación tendrían una rigidez arterial mayor que la población normal. Entonces, el crimen es que siempre se dijo que la asociación con hipertensión es hipertensión idiopática y en realidad no se sabe si no es la misma enfermedad. Tal vez habría que estudiarla más detenidamente, pero es una hipótesis. Es verdad, la media, ¿no? Claro, que hay, pero que no sería solo de un lugar, sino sería toda de largo de la arteria. Ductus, hoy les mostré ductus. Bueno, acá lo tienen. Este es el mismo que les mostré hoy. Y acá lo tienen en el momento que ponemos la prótesis y cómo queda del lado derecho esto tapado. ¿Qué tienen que saber del ductus? 2 cosas. Uno, que si uno lo deja al azar, puede decir el aumento de las resistencias pulmonares y eso constituye una enfermedad grave. Lo otro, que se infectan. Si se infectan, hacen una endarderitis ductal y es un cuadro gravísimo. Pero los ductus hay que cerrarlos. Después vemos de qué manera. Hoy la tendencia internacional es el cierre por cateterismo. Prácticamente no se opera. Esto fue lo de las cosas más importantes de mi carrera profesional. Con este médico, en Río Negro, nos juntamos los dos e hicimos un programa de trabajo para evitar punzar la arteria. Y eso nos fue llevando a pacientes cada vez más chicos. Este es el primer caso, esto es impulsión arterial, lo hicimos en Roca. Aprovechamos que se estaba García de Lucy, que es un cirujano cardiovascular, estaba operando en Roca, entonces le dijimos, mira, vamos a hacer esto, estate atento por si tienes que ir a sacar la prótesis. Y le hicimos y fue bárbaro. Y a partir de ahí nació un nuevo proyecto entre los dos, y bueno, esto siguió hasta llegar a esto.
Esto primero, un trabajo así lo publicamos y fuimos haciendo más casos. Y miren ustedes, bueno, esto es lo mismo, a ver, lo hicimos directamente sin contraste. Entonces, esto es lo que más me gusta, esto lo hacemos con control ecográfico. Vemos el ductus con eco, vemos las medidas, qué tipo de ductus es, y vamos y hacemos eso sin contraste y sin punción arterial. Y es más, con los aparatos modernos, el tiempo de radioscopía no supera el minuto, con lo cual el índice de morbilidad es mínimo. ¿Sí? Yo les quiero mostrar, estos son otros casos, pero este fue el más importante, que en este país me cuesta muchísimo que me entiendan. Después de haber hecho este trabajo y haber publicado los casos que les mostré, faltaba el niño pequeño. Y me llega. El médico que está al lado mío es del Garrahan, José Alonso, muy amigo mío. Y cuando tuve este caso lo llamé, le digo, ¿qué haces mañana? Nada. Bueno, venite al hospital que voy a hacer esto. Oh, no saben, el Garrahan. Era basquetbolista, así que mide 1,95. Los dedos, cada dedo es el tamaño de esta taza, ¿no? Así que era el gigante y el ratón. Era graciosísimo. Bueno, allá fuimos y lo tratamos. Ahí está el ductus, que era grande, le pusimos la prótesis. Y al mes viene el segundo caso, y decidimos hacerlo bedside, como los cirujanos. O sea, ni puedo. Armamos todo, aparatología, esto sí era así, fue una locura que se me cruzó a mí. Si yo lo hubiera publicado este caso, se hubiera publicado antes que lo hizo Iván Sano en Estados Unidos. Esa es la boludez que tenemos los argentinos, ¿no? Bueno, acá tenemos todas las vistas, como lo hicimos, y acá lo tienen puesto, la prótesis. Esto fue muy gracioso, porque hacer vacuna no es radiolúcida. Entonces pusimos una fontecita, la que tiene el vacuna. Ahí. Dice, bueno, hay que ponerle frente. Entonces, dos corrían y uno marcaba el frente. Entonces, ahora de perfil, podríamos poner, o sea, no vamos a hacer. Pero fue muy simpático, pero el paciente lo trató. Y bueno, ahí está el team completo, sería para la gente, ¿no? Pero estamos riéndonos a carcajadas de todo lo que fue ese procedimiento. Cierre de CIA. La comunicación interauricular, antes se cerraba la hostia un segundo solo. Hoy no. Hoy se cierran las otras CIA, no todas, por supuesto, con diferentes tratamientos. Yo les voy a mostrar acá una típica. Esta es en la vena pulmonar. Acá ven el contraste. Esta es la aurícula izquierda. Esta es la aurícula derecha. Miren acá. Hoy les mostraba una orejuela y la tienen. Cómo retiene el ¿Los contraste. mecanismos terapéuticos son todos venosos? No, no. La coartación, por ejemplo, es arterial. El ductus es mixto. La CIA es puramente venosa. ¿Bien? Acá en la foto ven. Esta es una comunicación interauricular. Este es un transesofágico. Entonces, hay un balón de medición, que es muy blandito, entonces cuando uno insufla, se fija donde da las paredes, hace esa escotadura, y este es el diámetro de la comunicación interauricular. Se controla con eco, hay diferentes técnicas. Después se abre el dispositivo es como un yo-yo. Ahí estamos abriendo el disco izquierdo. Vamos abriendo el cuerpo central, el disco derecho. Traccionamos. Esta maniobra de tracción de pull and push se llama maniobra de Minnesota. Y una vez que está hecho bien, controlado todo, se suelta. Y se controla angiográficamente. Yo quiero que sepan que esto siempre lo dejo. Este es un caso de mi maestro de granja. Nunca lo saqué porque me parece muy gráfico. Sin embargo, yo hoy no hago nada de esto. Para cerrar ya hago otras técnicas. Pero no lo muestro porque esto me parece lo más sencillo para ustedes para entenderlo. ¿Sí?
Todos con anticoagulación, no se revierte la heparina y después se hace aspirina durante 6 meses. ¿Ven lo que les decía? Hay otros tipos de CIA, que es la CIA seno-venoso, que es la que está en relación o a la cava inferior o a la cava superior. La de la cava superior se cierran, están dadas porque si ustedes miran, ustedes tienen acá la cava superior y esta es la zona donde se afecta. Esta es la zona donde está afectada. Acá ven, esta es el corazón normal. Tienen esta zona, esto es grasa picárdica. Eso en la salida seno-venoso desaparece. Al no tenerlo, aparece el agujero y la cava superior hace como una descomposición. Entonces, acá tenemos todo el procedimiento. Yo simplemente les voy a mostrar. Este fue el primer caso hecho en Argentina, era acá en el Italiano de La Plata. Vino un chileno muy amigo que tenía experiencia en esto. Tenía 5 casos hechos, nada más. Y allá vino a enseñarnos. Bueno, acá hacemos todas las pruebas, ponemos balones, nos fijamos qué pasa con las presiones en la vena pulmonar. Pues bueno, tenemos que poner un stent. Ahora van a ver con el stent puesto la tomografía. Esta sería la zona de la CIA seno-venoso, la cava superior, y esta es la zona de la CIA. Lo mismo acá. Esta es la cava superior. Y las venas pulmonares, esta es la CIA. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros hacemos, miren ustedes, usamos el Certum, dejamos puesto un balón, vamos viendo los balones, y acá miren ustedes cómo queda el stent y la sangre puesta. Bueno, todo esto es un procedimiento de muchas horas. La primera caso, una mujer de 61 años, maratonista. ¿Y sabe qué dice? ¿Por qué le pasa? Cuando llego a los 10 kilómetros me canso. Bueno, nosotros tenemos el terapéutico cerrado, ¿no? Yo la escucho a los ricos maratonistas, ahí me cansé. Bueno, esta mujer, pobrecita, tuvo que ir a psicólogo para el tratamiento, porque el tratamiento después le quité 6 meses el entrenamiento. Y van a ver algunas cabras, bueno, acá tenemos todos los controles, cómo lo fuimos insuflando y demás, y el control final. Pero a los 6 meses la liberé. Y vos sabés que la liberé por allí, octubre, noviembre, y en marzo me llama. ¿Puedo hacer bolsa? Ya está, loca de acá. Bueno, tomamos los registros, no había gradientes, así que el caso estaba cerrado. Y la paciente hoy estaba acá. Sí, ahí tienen el stent, miren el caño que le tengo que poner. ¿Qué pasa? Esto reemplaza la cirugía, que no es inóculo. La cirugía también tiene complicaciones, por eso apareció cuando hay una técnica hemodinámica es porque la cirugía empezó a fracasar. Bueno, y lo más importante, figura en mi nombre, este es el registro internacional que se hizo en Inglaterra. Eric Rosenthal nos juntó a todos los que hicimos esto en el mundo, y yo le mandé mis 3 casos. El doctor Fernández, lo que manda es porque están las columnas con nosotros, siempre dice que algún día le van a contar a sus nietos y bisnietos que alguna vez operaron. Claro. Como algo superado. Ahí está el apellido. Este es otro caso interesantísimo. No querían operar. Paciente de 8 años, miren el tórax raro, el color de los dedos, la radiografía del tórax. Le hicimos burbujas, había burbujas, todo esto son burbujas en la aurícula izquierda que no tenían que estar. Esta es la inyección que hicimos acá. Y este es el dibujo que hizo un maestro nuestro, que dibuja maravillosamente. Esta es la cava izquierda, que está enferma, una cava que está a la izquierda del corazón. Bueno, eso había que direccionar el flujo y llevarlo todo a la aurícula derecha. Tomamos presiones, medidas, yo simplemente se los redondeo para que no se cansen, y ahí está, puesto el stent, y la ecografía. Esto lo presenté en el Congreso en Alemania.
Hay muy pocos casos en el mundo. Y yo les decía que la cirugía de esto es complicadísima, porque hay que hacer lo que se llama luxación cardíaca, tenés que dar vuelta al corazón. Cuando das vuelta al corazón, pasa de todo. Entonces no es una cirugía simple para un tratamiento relativamente simple. Bueno, y ahí quedó el envuelto. Cierre de CV simplemente para que vean el agujero, una prótesis puesta. Esto es uno de mis mayores orgullos personales. Se había dejado hacer en Argentina por la cantidad de complicaciones y yo me dediqué a viajar y a buscar a los que sabían. Y el que uno de los tipos más sabe en el mundo es Federico Borges en Caracas. Tiene más de 500 CV cerradas. Y allá fuimos muchos de Latinoamérica a aprender con él. Yo fui uno. ¿Qué tipo de CV se cierra? Las subticuspidias, las musculares, no todas, por supuesto, las que están en relación a patologías como Fallot o las que no tienen adecuados bordes, esas no. Yo traté, no me detuve porque si no, puedo estar hasta mañana. Mira, acá tiene una CB perimembranosa, miren qué lindo. Esta la hicimos en Perú. Habíamos ido al INCOR del Instituto del Corazón de Lima. Ustedes saben lo que es el instituto, es una maravilla. Yo estuve en diciembre ahora haciendo CB también. Es un lugar de loco y con gente muy bien formada. Y miren ustedes el pedazo de básquet que tiene. Y ahí le fuimos y pusimos esta, que se llaman colo, ¿no? Todo por dentro. Y eso se cerró. Quedó bien. El paciente quedó bien. Ahí yo tenía, les puedo hacer 10 dibujos distintos de esto. Lo que pasa es que voy a volver loco. Y colaborar con cirugía, esta es otra de las cosas interesantes que lo tenemos publicado. Este es un fantasma. Miren, se lo voy a tratar de mostrar. Esta es la cava superior unida a las arterias pulmonares. Esto se llama Glen bidireccional. ¿Sí? Para que esto se complete hay que unir la cava inferior a la arteria pulmonar. Que son técnicas de bypass del ventrículo derecho. Simplemente les muestro que nosotros colaboramos todo el tiempo con la cirugía de la misma manera que ellos con nosotros. Hoy a eso se lo llama procedimiento híbrido. Esto se preparó. Bueno, tuvimos que dilatar las ramas, perforamos, porque ahí había una membrana, y miren ustedes cómo quedó el stent puesto, permitiendo que la cava inferior vaya a la arteria pupilosa. Y ahí completamos el frontal. También hay muy pocos casos en el mundo, es muy resistido esto, pero cuando se lo presentó en San Pablo, una de las médicas de hemodinamia nuestra, le pidieron a ella que presentara un caso interesante y le digo, ¿por qué no presentas esto? Que además está publicado. Y hicieron el bien y cuando tocaba el frontal, hicieron por hemodinamia. Sí. Y estuvo lindo esto. Ahí pusimos otro stent porque había una escotadura, nos parecía, y bueno, los controles finales, y quedó bien todo. Y este es el trabajo que se... Y este es un tratamiento paliativo, paciente crítico, una anomalía del retorno venoso. Esto es una de las variables, también obstructiva. Y en el de la izquierda le pusimos un stent. Okay. Permitió que la sangre pase libremente, compensar al paciente y 24 o 48 horas después se operó en otras condiciones. Este es un procedimiento múltiple. Empezamos con la valvuloplastia aórtica. Le pusimos un balón. Después le tratamos la cortación de aorta. Después le tratamos la sangre. Todo el chico de tranquilo. Hoy el paciente a los 3, 4 años se recuartó. Ahí se le puso un stent. La madre me odiaba. ¿Cómo sabes? Pero claro que tuve que decir que el chico se iba a morir. Además quiero que sepan algo. Hay una sola palabra, o muy pocas palabras universales, que las entiende hasta el más ignorante. La palabra muerte. Si vos al paciente decís, y tiene riesgo de, ¿qué significa riesgo? Riesgo es una expresión de probabilidad. No se entiende.
Pero si vos decís, su hijo se puede morir, entendió. Cuando yo se lo tuve que decir a esta madre, de un chico de 3 kilos, de 20 días de vida, se estaba muriendo, estaba muriendo. No sabíamos si salía de la sala. Y bueno, ahí empezamos. Y hicimos todo. Y este paciente está perfecto, entonces ahora no, ahora no. Y por último, les quiero mostrar esto, que es simplemente válvula pulmonar percutánea. Se están dejando de operar también, se hacen por cateterismo. Acá tenemos cómo fue quedando, ¿ven? Es un pedazo de tel gigante que por dentro tiene yugular de hueco. Esta es porque tiene yugular de hueco. Hay otras, ¿no? Está la famosa Melody Valve. Melody es porque el que la diseñó, que es Philip Bonhoeffer, es músico. Por eso le puso Melody Valve. Después vienen otras. Y que son las que hoy hacemos, se hacen híbridos, se hacen cosas. Ahí Una tenemos. maravilla, ¿no? Sí. Bueno, es menos traumática, evita la circulación extracorpórea, con menor radiación, 24 a 48 horas en una casa. Por supuesto, todos estos pacientes quedan antiagregados de por vida. Hay una discusión si Y todos antiagregación. esos problemas, está aquí en la pregunta que vamos a hacer. Todos esos problemas asociados, por ejemplo, en los postoperatorios, cuando disfuncionan los Fontan. Acá no. Ah, no. Sí, claro. La disfunción de Fontan debe ser de las situaciones más críticas. Hoy se presentó un Ateneo, un chico de una gravedad con una cardiopatía con desbalanceo, es decir, un ventrículo izquierdo grande y un ventrículo derecho chiquitito. Es para univentricular. Canal B balanceado. Sí. No era un canalable, era una transposición corregida. Pero tenía CIB asociada y la CIB hizo un desalineamiento del septum interventricular. Entonces, cuando hay desalineamientos, cuando es ese desalineamiento demasiado extenso, la cavidad de un lado se hace más chica. Una se hace grande y la otra chiquita. Y es lo que le pasa a este paciente. Entonces, bueno, empezamos con la discusión, está con marcapasos. Y el paciente tiene que ir a Fontán, o sea, a univentricular. Y vive en un pueblito de Formosa. Y por supuesto, nos vamos a enfrentar de primero momento, le digo al doctor Hermes, es un Fontán de alto riesgo. Los de alto riesgo se mueren. Si no tienen controles muy estrictos, se mueren. Y vamos a alargar a los indios Rangeles un paciente que se va a morir. Bueno, tuvo una discusión filosófica, esto es filosófico, ¿no? ¿Qué sé yo? Y de asignación de recursos. ¿Y cómo lo seguís? Además, son pacientes que tienen que tener ecografía periódica, electrocardiograma periódico. Tenía un marcapaso puesto. Empiezan a correr, se corta el cable. Sigamos. Se empieza la disfunción ventricular, las bronquitis plásticas, bueno, todo lo que un Fontán tiene es una cosa complejísima. Bueno, obviamente la insuficiencia pulmonar severa es la indicación de la válvula. Acá tenemos un procedimiento híbrido que hicimos, que les decía que esto lo publicamos en el hospital. Era un paciente que tenía el tracto de salida, era un paloto pegado, elástico. Y le pusimos un balón y dilataba a más de 40 minutos. No hay válvulas para eso. Y el paciente estaba ya con incapacidad. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos esternotomía y le hicimos una aplicatura de la arteria pulmonar. Esto así. Y solo hizo cirujano. Y por dentro le pusimos la válvula. Y ahí quedó. Esa es la válvula puesta. Esto, por supuesto, también lo publicamos. Y ya tenemos en Argentina 4 casos hechos. Y se nos murió uno por una peritonitis, una apendicitis. Así que estaba perfecto, por lo cardíaco, se infectó. Pasa que, claro, ojo, que estos pacientes cuando se infectan, no es la infección que tiene un tipo sano. Se pone de manifiesto todos los 20 o 30 años de enfermedad cardíaca. No la sostiene. Bueno, para concluir, mi hospital en la antigüedad, simple para que sepan, y el hospital de Casa Cuna y el Gutiérrez son los antiguos de Buenos Aires, son los hospitales antiguos, más antiguos de pediatría de toda Latinoamérica.
El nuestro es más viejo que el Gutiérrez, pero inició su vida como hospital de niños expósitos, o sea, abandonados. Casa Luna, en Buenos Aires. Y para que sepan que la personalidad más importante que fue un niño expósito fue Quinquela Martín. Y hay un cuadro original de Quinquela Martín en la dirección del hospital. Y tengo guardado que algún día yo le mostré en un congreso la foto del día que Quinquela Martín entró al hospital, en el último de los libros, y del día que la familia se lo llevó. Y se llama así porque Quinquela era el apellido materno, Quinquela. Y Martín el apellido materno de la madre adoptiva. Son esas cosas históricas, ¿no? Un tópico. Bueno. Un lujo nos dimos. Sí, dale. Como clínicos, ¿a qué debemos prestar atención para sospechar de patología? ¿Qué podemos hacer antes de pedir consulta? Y aparte... Traigo la cama, para contestar todo eso traigo la cama y nos quedamos dormidos. Ya que está empezando primera vez. ¿Y cómo diferenciar un socio que no es patológico de uno que sí es patológico? Como para hacer la interconsulta cardíaca. Bien. Está muy bien tú. Primer punto, algo que se dejó de hacer. Revisar al paciente. Miren, miren los pacientes. Miren. Yo les puse esta foto. A ver si lo vuelvo a ver. A ver si les quiero mostrar la foto. Porque en todo lo que les muestro, mira la cantidad de diapositivas que tenía que hacer aquí. Mira sus manos. Yo voy a contar una historia. Merlo, la famosa maniobra de Merlo. Famoso semiólogo. Va a la casa de un amigo escultor. Estaba haciendo una escultura gigante, preciosa. Entonces lo mira al amigo y le dice, ¿vos tenés un modelo? Sí, por supuesto, un modelo que viene todos los días para yo poder hacer la escultura. Bueno, decirle que mañana la venga a ver porque tiene tuberculosis. En esa época el hipocratismo digital era sinónimo de tuberculosis. Hoy no, ya sabemos que el hipocratismo digital es sinónimo de cianosis crónica. Y ahí tenés todo lo que es. Si vos mirás esta mano, esos dedos no son normales. Hay algo que empieza a insinuar en la forma de esos dedos. Eso se llama hipocratismo digital. ¿Sí? Y el tórax tampoco es normal. Puede ser constitucional. A veces no tenés nada y tenés un tórax. Sí, claro. Pero te tiene que llamar. Si vos tenés una mano, tenés un colorinento raro, con esas uñas y ese tórax, empezás a mirar. ¿Qué te quiero decir? Hay que mirar al paciente. Hay que hablar con la madre. Por ejemplo, recién nacido. Toma la teta. Mamá toma la teta. Sí, ¿cómo toma? Bien. Bárbaro. Ahora, mamá toma la teta, si se queda dormido, se transpira. Bueno, lo pensás, y no es broma, ese chico puede estar en insuficiencia. Otra cosa que nos enseñó el Pucho Espicirri, que fue nuestro instructor, era el jefe de nefrología del Río de la Plata, y era un puñito de las semanas de castigos. Hay que tomar presión. Nadie toma la presión. Mira, hace unos años estuve en Bahía Blanca, la sobrina de Pucho Espicirri, Laura Alconchés, jefa de nefrología del PENA de Bahía Blanca. Y entre paréntesis, con todo este lo terminé con ella, con todo el desastre que está viviendo. Y dio una charla y se pasó hablando de la hipertensión con el guardapolvo blanco y nadie habló de cortación de aorta. Y sin embargo, un porcentaje de cortación de aorta es alto. En un hipertenso, nadie habló atentamente sobre hipertensión. Nadie le palpó los pulsos femorales. Palpar los pulsos. Si vos palpás los pulsos
y te adaptás a eso. Yo tengo una técnica propia cuando estoy en un paciente. Pongo la mano en el pecho, palpo los pulsos y lo último los pulsos. Son 3 segundos. Mientras todo eso hago, lo miro. Lo miro. Cuando iba a neonatología, yo hice neonatología en San Martín. Yo me acuerdo que los profesores nuestros, en ese momento eran Carlos Klimen y la mula Corbin. Carlos Corbin. Ellos dos eran los tipos que más relación tenían. Ellos te decían, tenés que mirar, abrir la puerta y mirar. Y vos si mirabas, sabías cuál era el vigoroso y cuál tenía el pituco con placenta. Ahí te dabas cuenta cuál estaba séptico, o por lo menos cuál estaba enfermo. ¿Sí? Esto, la inspección se ha dejado de hacer. Yo sé qué hago en la sala de hemodinamia, cuando voy a cerrar un ductus, lo miro a los residentes y les digo, miren el tórax y díganme si ese ductus chico es mediano o grande. Los obligo, les exprimo la cabeza. Es un ductus chico mediano o grande. Entonces, cuando me dicen, digo, todavía no los juntes, ni quiero que les palpe el pulso. Solo mirar tórax. Los obligo a mirar al paciente. Entonces, ahí empieza a ver tórax en tonel, esto me parece una quilla, los carinatos, las asimetrías. ¿Entienden? Este es el primer punto que tenés que saber. El otro punto es si vos palpaste más o menos adecuadamente. Porque esa palpación, pum, yo le pongo la punta del corazón y los vasos. ¿Eso cuánto te lleva? Sí, 30 segundos. Y pulsos, ahí las juzgas. Para diferenciar entre un soplo, entre si es orgánico o es funcional, más allá de los años de experiencia, lo que tenés que hacer es cambiar de posición al paciente. Y en los pacientes más grandes, lo tenés acostado y lo parás. Y tienes que ver cómo cambia el soplo. Un soplo que irradia es patológico. Un soplo en diástole es patológico. Un soplo rudo, importante, que vos palpás y sentís un cosquilleo y eso se llama fremito, es patológico. Entonces tenés 3 signos de soplos patológicos que vos tenés que saber. Ahora, si vos lo parás y desaparece, tiene mucho de función. Aún así, muchas veces nos piden que revisemos un soplo funcional y le hacemos un eco. Y vos con eso calmas la ansiedad del médico y de los padres. Sí. Después, por supuesto, todo soplo en un neonato es patológico. Si no lo ves, mejor. Pero un neonato, no le podés negar un eco. Si ese paciente lo tenés que estudiar. Fíjate, por ejemplo, palpar el dorso. Si vos el soplo lo ocultás acá, lo ocultás en dorso, o en ramas, en axilas, es patológico. Porque es adentro. ¿Sí? Estas son las cosas que tienen que prestar atención. Perdón, y ya si estás en sala de neo, una sala neonatal, tómenle la saturación preconductal. Tomen la presión. Ojo, que a veces hay variaciones anatómicas que te pueden confundir. Bueno, pero tenés una noción. Si vos decís brazo izquierdo, satura 80, y pierna izquierda, satura 60, esos 20 pueden estar dados por un ductus reverso. ¿Entendés? Bueno, un lujo, ya lo vamos a quitar otra vez. Vive cerca de acá, Y es amigo. es amigo, hasta que es estudiante, pero bueno. Todo no se puede. Bueno, chicos. Bueno, muchas un lujo. gracias. La recepción, tenemos el Sí. Después de electrónico no va a tirar dos. Bueno, muchas gracias por todo, gusto. Muy buena clínica, muchos cariños al Vicky y a Néstor. No sé si te acordás, papá de él. Presidente con nosotros. Lili Pérez y bueno. Hablamos cualquier cosa. Lo mismo digo.
A vos, no te pierdas. No te pierdas. Bueno. Bueno. Chao. Excelente, excelente. Fue larga, ¿eh? Te lo ganamos los pavilas. Habilidad, que todos saben que fue la postura desapareció. Chao, nos vemos. Encantado. Un gusto. Dale, el día que viene nos vemos. Dale. No. O sea que, por lo menos, les entró por les entró. Sin duda. Porque si no, no hubo solo vos. No, que eso no es grande. Sí. Segundo, la clínica esta Sí, era la que más me estaba, sí. la que me preguntó. Esa fue la que me llamó la atención. Te hice una pregunta que era, pues si no explicas toda la cardiología infantil. No La fue- clínica pediátrica y la... No fue el objetivo de la charla. Todo animal también. Pude haberle dicho eso, mira, no es el objetivo de la charla, pero creo que le di una aproximación. Yo trato de ofrecerle lo mejor a ese. Claro, vos qué sos docente. Yo soy, de hecho, ahora, yo soy director asociado y de hecho estoy director porque yo no está teniendo. Sí. Así que yo soy el director médico, manejo toda la parte de docencia e investigación, soy el director de la residencia de pediatría Claro. y soy el director de la sí, soy el jefe de la terapia intensiva como Claudio, toda la misma Claudio. Así que hago después las cosas. Ah, mira vos, che. Che, ¿qué te iba a decir? Me dice Ana, mi esposa. Esto es. Y cada tanto la llamo para algún